Buenas noches, gracias por estar aquí, gracias por su paciencia. Quiero agradecer a la Galería Manifiesto y a Catherine la hospitalidad de habernos permitido estar en su hermoso espacio, además un espacio consagrado al arte, para hacer otra presentación del libro El fraude del arte contemporáneo. Además, ayer en la presentación de la FIL no hubo espacio para todos, lo cual me apenó mucho, pero aquí, pues, con la generosidad de Catherine ya pudimos trabajar y seguir el diálogo con ustedes. Ayer hablamos de los motivos por los que escribí este libro y el motivo por el que hay la necesidad de hacer un libro. Muchas veces nosotros podemos pensar que lo que hay exclusivamente en las redes o lo que haya que tenemos subido en videos o en las publicaciones virtuales y tal es suficiente. Y no es así, no es suficiente. De alguna manera la virtualidad nos impone una obligada condición efímera y esa condición efímera es la que debemos de sobrepasar y que se establece con un compromiso muy tangible con un libro. Un libro plantea ese compromiso y este es un compromiso que establezco de manera personal desde una ética muy profunda hacia los artistas, hacia el arte y hacia los espectadores, que para mí forman este triángulo, esta relación indisoluble que se necesita para que exista este fenómeno creativo. Indudablemente, para que se cierre el círculo del arte, necesitamos que haya espectadores, y al artista mismo le motiva mucho tener espectadores, pero además el artista es un observador del arte, y el artista también es un espectador del arte. El artista también está continuamente estudiándose a sí mismo, y debe de hacerlo, y está estudiando la obra de otros artistas, y está estudiando obras de otra época. O sea, un verdadero artista es el que ve a un contemporáneo en Vermeer, es el que ve a un contemporáneo en Rembrandt, que ve a un contemporáneo en el Greco, o en Goya, o en Diego Rivera, o sea, que no está pensando, y ese es un gran error del arte contemporáneo, que está pensando que el arte es un fenómeno cronológico, que no lo es. El arte es un fenómeno que se habita en la eternidad, y en la eternidad, obviamente, ¿quién es el pasado? O sea, no existe. Todos somos contemporáneos en esa eternidad. Entonces, un verdadero artista es el que puede ver eso, el que establece un diálogo con una escultura del periodo grecolatino, que está estableciendo un diálogo con esas obras, y es capaz de traer ese pensamiento a sus propias piezas. ¿Y quién es un espectador? Un espectador hace lo mismo. La primera vez que ustedes escucharon a Bach, la primera vez que escucharon a Mozart, en ese momento Mozart se convirtió en un contemporáneo de ustedes. O sea, no pensaron, ay, estoy escuchando música de hace 3 siglos, o estoy escuchando, no. En ese momento les significó, y en ese momento se convirtió en su presente, en parte de su presente. Ese es un gran espectador, el que puede ver el arte desde ese momento del presente, y que se da cuenta que el fenómeno del arte existe aquí y ahora. O sea, no existen las obras que ustedes van a ver en el futuro. O sea, eso no existe. Existen las obras que están viendo ahorita. Existen los libros que están leyendo ahorita. Existe el poema que están leyendo en ese momento. Entonces, en ese fenómeno es en el que todos confluimos, en esa resignificación del instante,
que existe en el fenómeno del arte, que existe cuando el arte se está creando además en el presente y en ese presente confluyen todos, confluye Rembrandt, confluyen los prehispánicos, confluyen todos, y en ese presente lo está viendo el espectador. Y ese es el compromiso que yo establezco con este libro. O sea, al ponerlo en letra impresa, quiero decir claramente que mi búsqueda es la defensa del talento, de la técnica, de la maestría, de la pasión que se necesita para unir todo eso. Porque si ustedes no unen la técnica con la maestría, con el talento, a través de esa amalgama que es la pasión por hacer algo, no obtienen nada. La técnica por la técnica es solamente pirotecnia. El talento por el talento mismo no existe, se extingue. He visto muchísimas carreras fracasar en el camino con la arrogancia de yo tengo mucho talento. El talento es como decía Van Gogh, es tener la paciencia de un buey. El talento es el que puede pasar horas ahí trabajando y que se le vaya el tiempo en eso. Eso es el talento. El talento es nada más trabajo. Por eso ahorita ya no existe esa figura de los genios que tanto ha combatido actualmente el arte, que dice ya no existen los genios, ya no existe el genio tipo Picasso que ordenaba y que hacía y que no sé qué, no, porque los hemos destruido concienzudamente, los hemos destruido con una mala pedagogía, los hemos destruido con una sociedad complaciente, los hemos destruido cultivando nuestros propios vicios en vez de cultivar nuestras virtudes. Así, los hemos ido minando gota a gota y nos hemos quedado satisfechos cuando le hemos dado un gran lugar a la mediocridad, quitándosela a los genios. Esa es la sociedad que tenemos ahorita. Y es lo que trato de decir en este libro, que esos dogmas, porque son dogmas, están destruyendo al arte. Que el dogma de pensar que el arte es un hecho cronológico y que el arte contemporáneo es lo de ahora, nos ha hecho destruir nuestra visión hacia todo el arte que se ha fundado con un gran valor de conocimiento puro que se le entrega a los artistas para que estén creando ahora. O sea, es increíble que se haya desechado eso. Es increíble que se haya desechado todo el conocimiento que hemos cultivado durante 40,000 años para que pueda existir una pintura ahora mismo diciendo no, el arte de ahora es el ready-made y es hacer arte sin hacer arte. O sea, ¿cómo vamos a aplicar eso ahora actualmente? ¿Cómo pueden decir ustedes voy a hacer cirugía sin hacer cirugía? O sea, no pueden, no pueden. Simplemente ese tipo de aberraciones exclusivamente suceden en el arte contemporáneo. Cuando nos dice la directora de Arco Madrid que su artista preferido es Duchamp, ¿por qué hacía arte sin hacer arte? Pues claro, porque no hacía arte. El arte hay que hacerlo, nos guste o no. Las cosas que queremos de verdad las tenemos que hacer, nos guste o no. Nada está hecho como no está hecho el arte. El arte hay que hacerlo. Entonces hay que hacer el arte, hay que hacer los libros, hay que educarnos, hay que hacer muchísimas cosas. O sea, si queremos que esta realidad y que esta existencia signifique algo para nosotros, hay que hacer muchísimas cosas. La vida es nada más trabajo. Y entonces en muchas universidades me han replicado, me han dicho, sí, pero ¿por qué el arte tiene que ser algo así de duro y algo así de sacrificado y algo? Pues porque prefieren darse de latigazos en un performance antes de aprender a dibujar. O sea, yo creo que es más fácil aprender a dibujar que darse de latigazos en público. Y no, para ellos es más fácil porque es una cosa inmediata, porque es una cosa en la que no tienes que pensar, porque es una cosa que no te implica ningún tipo de compromiso. Y entonces por eso pues es más fácil hacer ese tipo de cosas que aprender a dibujar, que aprender a hacer que aprender a usar unos materiales, que aprender a entender qué queremos decir con el arte. Y en este libro lo que hice fue que hay una primera parte que habla del dogma del arte contemporáneo, porque creo que haber situado el arte de esa manera lo convirtió en una ideología, no en una disciplina. Y ese dogma se divide en varios capítulos: el dogma del dinero, el dogma de la omnipotencia del artista, el dogma del significado siempre axiomático
porque estas obras sean la cosa más safia y terrible que sean, y nos pongan ahí 2 cubetas con sangre, resulta que tienen una gran explicación y que todas tienen una buena intención y que todas están hechas con grandes fines, y entonces todo eso lo tengo clasificado como distintos dogmas. Hay un capítulo acerca del concepto en el arte, de por qué el arte conceptual se robó la categoría de concepto y dijo, solamente tiene concepto el arte que no tiene factura, o sea, el arte que no implica y le llaman además demostración de habilidades. O sea, ahorita nuestra sociedad ha cambiado el concepto de virtudes con el de habilidades. O sea, ha convertido un valor que nos ennoblecía en un valor completamente utilitario, que nos manifiesta como un ser desechable y explotable. Mientras el concepto de virtud nos convierte en un ser trascendental, el concepto de habilidades nos convierte en un ser explotable y desechable. Es completamente distinto. Y entonces antes el arte era de virtuosos, ahora el arte es para las habilidades. Y en las escuelas te dicen que tienen que enseñar a explotar tus habilidades y a demostrar tus habilidades. Y la educación renacentista decía que había que fomentar y formar las virtudes, porque querían obviamente seres trascendentales. Esas grandes diferencias cambiaron erróneamente los paradigmas del arte, pero los cambiaron simplemente para abandonar las técnicas y para abandonar la disciplina. Y es lo que trato de manifestar en mi libro. Y además tiene un capítulo sobre arquitectura, porque considero que la arquitectura contemporánea es también un ejemplo perfecto de construcción mecánica utilitarista, y no estamos creando acervo urbano. O sea, si vemos nosotros a la ciudad, a la urbe, como un espacio abierto para la belleza y como un museo vivo, la arquitectura no está creando acervo urbano para seguir fomentando ese museo, o sea, para seguir fomentando esas ciudades bellas, para seguir fomentando espacios donde podamos crecer no solamente con armonía intelectual, sino con armonía social. O sea, mucho hay de la incomodidad del individuo dentro de la sociedad en el estado de la arquitectura. Mucho hay de eso. Y también tengo un capítulo sobre la apropiación, a la que yo llamo plagio. Pero más que nada, este libro es ese compromiso con el arte, ese compromiso con el espectador y con el fenómeno artístico. ¿Alguna pregunta? Sí, tengo una duda en términos de colonialidad, porque mencionas bastante a autores clásicos europeos, que a Rembrandt, que a Goya, etc. Pero una duda que me surge a mí como autor, como artista, es hasta qué grado a veces la falta de técnica se puede disfrazar en un discurso de colonia. Por ejemplo, puedo decir, si me inspiro en Basquiat, me inspiro en el brutalismo de civilizaciones antiguas, por ello rechazo el realismo occidental o algún tipo de expresión que me parezca más acosada, porque también observo que hay mucha inspiración en los exvotos, pero al mismo tiempo me da la impresión de que tienen ese discurso para cubrir su falta de técnica. Entonces no sé qué opinión tengas al respecto. Mira, la falta de técnica ha buscado muchísimos discursos para encubrirse, y una de ellas son toda la retórica ociosa y onanista del arte contemporáneo. Eso es clarísimo. Ahora, la técnica siempre ha sido una búsqueda desde los tiempos más primitivos. O sea, nosotros podemos ver grandes técnicos en las obras prehispánicas, grandes técnicos. Ahora, es increíble que se llegara a ese grado de escultura sin conocer los metales duros. Ya hacíamos escultura y hacíamos relieve.
Cuando llegó la conquista y después la colonia y conocieron el trabajo para esculpir con otro tipo de metales, pues ahí está nuestro plateresco. Pues es una locura. O sea, la técnica se fue así hasta sus últimas consecuencias. Y cuando se evolucionó el uso del oro, pues tenemos esos altares inmensos cubiertos de oro. O sea, y además se cambió por completo toda la ideología del uso de muchísimos materiales. O sea, la ideología del uso del oro se cambió por completo y se fue a otro terreno de lo sacro. Sí, porque el oro se usaba solamente porque brillaba, era bonito. Exactamente, pero el oro... Exactamente, y el oro adquirió el concepto de deidad, que fue una cosa increíble. O sea, los retablos son dorados, ahora sí que no porque se vean bien, son dorados porque se convirtió al Dios en ese color. El Dios fue dorado. Y era muy lógico, porque veníamos de un Dios que era un sol. Entonces, en ese momento, todo este movimiento se fue hacia eso y se construyeron estos inmensos altares y se manifestó claramente en esa nueva iconografía otro uso de los metales. Entonces, todo eso es técnica. Y podemos ver lo bien que están pintados los códices con un alto nivel técnico. Y había gente especializada, obviamente, en usar los pigmentos, en usar los diferentes niveles de puntas, y todo eso estaba encauzado claramente a la preservación del arte y a la preservación del conocimiento. Entonces, muchas veces, obviamente, ahí se ha formado una retórica muy grande para escudar la falta de técnica, pero vamos a pensar en una cosa: sin técnica no hay trascendencia del mensaje. O sea, simplemente si un libro no está bien impreso, no puedes mandar, el mensaje no puede permanecer. Es una cosa altamente necesaria. Por eso es muy importante que en el arte se fomente esa enseñanza, porque si no, las obras no van a trascender. Hay cantidad de obras, y los artistas que están aquí lo saben, que se pierden por errores técnicos, y que las obras no perduran por errores técnicos. Entonces, por eso es muy importante mantenerlo, y por eso el ser humano ha buscado tanto el crecimiento de la tecnología. O sea, se trató de perfeccionar a tal grado la imagen en movimiento para que la imagen en movimiento preservara y captara completamente todo lo que se quería decir, y lo captara para otras generaciones y pudiese conservarse. Esa es la búsqueda de la técnica. O sea, no es la técnica por la técnica, o sea, ni la tecnología por la tecnología. La tecnología por la tecnología se ha vuelto también nada más un consumo inmediato. Se está buscando que el conocimiento se preserve, y eso existe desde la invención del libro. Se trabajó muchísimo para que pudiese existir un objeto como este, y que pudiera entregarse el conocimiento y fuera fácil de llevar y fácil de adquirir. Entonces, ese es el esfuerzo que también tiene que seguir haciendo el arte: preservar esos grandes estudios para que se pueda decir algo. O sea, técnicamente, si tú no dominas las características de un lenguaje, de un idioma, no puedes crear tu propio lenguaje. O sea, si no dominas el español, nunca vas a poder expresar correctamente lo que tienes que decir. Es así de simple. Si no dominas los elementos más básicos de tu área de conocimiento, nunca vas a poder expresar claramente lo que tienes que decir, y nunca vas a poder hacer llegar el mensaje. Entonces, esa es una de las grandes búsquedas, y es una de las cosas que indudablemente se está perdiendo en la educación del arte contemporáneo. O sea, actualmente las escuelas han puesto de lado la técnica y han puesto de lado toda esa enseñanza simplemente para enseñar materias que ni siquiera van a aportar a la formación artística, y por eso el arte se ha ido deteriorando tanto. La búsqueda es, obviamente, que se preserve todo. ¿Otra pregunta? Últimamente he visto cómo la exploración pictórica
ilustraciones con técnicas interesantes, stencil, la cinta para abordar el lienzo, como ese deseo de conquistarlo, o 5 minutos previos de ensayo. No sé si te ha tocado ver cómo comienza a todas las propuestas son modernas, últimas, comienzan a tratar de abordar este soporte. ¿Qué pasa? ¿Por qué ocurre eso? Porque antes ni siquiera era impensable que comenzaran a utilizar la fluidez de la pintura para crear sus propuestas. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué intentan ir hacia allá? ¿Y qué le va a pasar a todo este fenómeno? Porque está habiendo un impacto, sin duda. Bueno, por un lado yo creo que también ha influido muchísimo que creemos que todo tiene que ser instantáneo y que tiene que ser rápido. Y el arte exige tiempo. O sea, no hay discusión con eso. El arte exige tiempo. Y cada obra exige su propio tiempo. Y entonces ahorita todo tiene que ser rápido. O sea, quieren aprender muy rápido, quieren tener la obra muy rápido y quieren además ser llamados artistas muy rápido. Incluso los coleccionistas, o sea, a un coleccionista le cuesta trabajo aprender a ser coleccionista. O sea, aprender qué es lo que le gusta y aprender, o sea, toma tiempo, pero todo lo queremos ahorita muy rápido y no queremos pensar en que eso nos debe de tomar un periodo de aprendizaje y un periodo de experimentación y un periodo de observación de la propia obra. O sea, todo tiene que ser rápido. ¿Por qué? Porque hay por ejemplo, esta cosa que está sucediendo ahorita mismo, que la gente tiene que estar posteando diario una obra. Y que hay gente que postea algo diferente diario. Dices, o sea, ¿qué clase de trabajo estás haciendo si estás posteando algo diario? Incluso una fotografía. Pues obviamente no puedes estar produciendo calidad. Me queda claro que puedes estar produciendo todos los días algo, pero no estás produciendo calidad. Y piensan que esa es la forma de estar presentes con la gente, de estar conocidos, de que todo el mundo se dé cuenta de qué están haciendo, y eso no es posible. Y entonces en eso, obviamente además, empiezan a copiar, se empiezan a ir por las modas, empiezan a ver, y no empiezan a hacer una cosa que es muy importante, que el artista tiene que aprender a conocerse a sí mismo a través de la obra. Y tiene que aprender a mirarse a sí mismo y simplemente sentarse a saber qué es lo que quiere decir y cómo lo quiere decir. Porque además de todo, por eso es muy difícil. O sea, porque hay que saber hacerlo, hay que dominar los materiales, hay que adquirir un nivel de maestría y ahora, problema, hay que tener algo que decir y hay que pensar cómo decirlo. Es un proceso largo. Y entonces eso toma muchísimo, pero si estamos pensando en que todos los días tenemos que postear y que todos los días tenemos que estar en las redes y que si todos los días le tenemos que enseñar al mundo, ay mira aquí estoy y estoy haciendo esto, pues no vamos a hacer nada. Y obviamente el arte entra en deterioro y entra en un proceso de desgaste y de falta de interés. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Algunas personas que no comprendo el arte contemporáneo porque tengo muchos prejuicios y no tengo conocimientos. Y tal vez sí, soy obrero y solamente terminé la preparatoria, pero realmente se necesita un título universitario para comprender. No es cierto, no es cierto. Eso es una gran trampa del arte contemporáneo y está en mi libro. El dogma de que si no te entiendes es porque, si no te gusta es porque no entiendes. O sea, es increíble, pero ahorita todo el mundo es responsable menos el artista. Todo el mundo. Y ¿qué hacen? Que te van a pedir que un certificado de doctorado para entrar a ver las palomitas adentro de una carretilla de Gabriel Curie o sus tickets de supermercado. Para eso necesitas un certificado de educación. Lo que él necesita sería aprender a hacer algo para no estar poniendo sus tickets del supermercado.
Eso a él es al que le deberíamos de exigir un certificado para estar en un museo. Eso es una mentira, eso es falso, y ese es el gran problema de por qué el arte se volvió tan endogámico y se volvió nada más para su círculo, porque contrariamente de que dicen que son ONGeros, sociales, siempre con buenas intenciones, siempre están echándonos un speech mesiánico, porque ahorita además de que están de moda los mesías hechos en 10 minutos, tenemos a los artistas que quieren componer el mundo en 4 minutos. Y entonces te echan toda esta buena intención, y entonces a ti, si tú estás frente a la obra y estás diciendo, la obra no me comunica, la obra no demuestra talento, la obra no demuestra ningún tipo de preparación, la obra no demuestra ningún tipo de lenguaje, nada, y lo manifiestas, no, el que no sabe eres tú. Entonces, ¿dónde se les fueron todas sus buenas intenciones sociales? ¿Dónde está el asunto de nosotros queremos reflejar a la sociedad y acercarnos a la sociedad? Y además esa frase hecha que tienen ahorita todos los museos, formación de públicos, cuando lo primero que hacen es cerrarle la puerta en las narices al público con estas exposiciones. Eso es completamente falso. Eso es simplemente parte de la retórica para encubrir la dictadura de la mediocridad que hay con muchísimas de estas obras. Eso no es. O sea, si una obra no te comunica, si una obra no te demuestra talento, si una obra no está diciendo nada que signifique algo realmente para ti, para tu entorno, para tu realidad, para tu propia vida interna, para tu propia vida dentro de ese ámbito inaccesible de tu propia psique, si esa obra no te está aportando nada en ninguno de esos ámbitos, eso no es arte, simplemente. Y no tienen por qué engañarnos a decirnos con una cédula más grande que ese cuadro, porque además las cédulas son más grandes que las obras. O sea, llegas y están estas nimiedades sobrevaloradas y tienen unas cédulas de este tamaño y las anteceden unos catálogos de este tamaño, con unos libros así. O sea, el catálogo de Art Basel es un directorio así de este tamaño, que te dan de este tamaño, y lo empiezas a abrir, ¿y qué hay? Restos de naranjas chupadas de no sé quién. Y dices, oye, necesitas esta fotografía, este texto de 3 curadores para justificar que un tipo que vino de Brasil estarse comiendo naranjas en una mesa y dejó todo su montón de naranjas chupadas. O sea, este es un performance que yo vi, esta es una obra que yo vi, todo su montón de naranjas chupadas, y eso lo estás poniendo en venta. No, ¿sabes qué fue lo peor de todo? Lo vendió. Lo vendió. Entonces dices, ¿dónde empezó la cadena de estupidez? ¿En el artista? ¿En el cliente? ¿En el galerista? ¿En el sistema del arte? ¿En la educación? Bueno, pues si tenemos derecho a criticar un partido de fútbol como lo hemos estado haciendo estas 2 semanas, pues tienes derecho a criticar una exposición. Así de simple. Y que se respete tu crítica y se respete tu criterio. Eso dice en mi libro, cómprenlo. Otra pregunta. ¿Crees tú que ahorita por todo este acceso a la información y a la inmediatez, como dices, hemos abusado un poco de esto para llamar arte a casi cualquier cosa? Sí, hemos abusado mucho de eso. De hecho, hay sitios que se dedican a eso y que hacen mucha promoción alrededor de eso. Y sí se ha abusado de toda. Además, pues ya llegó un momento, yo me acuerdo que cuando fue el boom de Facebook, hubo una exposición en el New Museum, por ejemplo, en el que era arte, o sea, no lo que subieras, era arte subir a Facebook. Y era una exposición. ¿Y qué fue lo que hicieron? Y eso también lo hicieron en el MOAC. En el MOAC en México imprimieron hojas de Facebook y estaban las paredes empapeladas de hojas de Facebook. O sea, de las pantallas, de las capturas de pantalla. Entonces ha habido muchísimo eso de hacer ese nivel de promoción. ¿Por qué? Porque lo que se promociona no es la obra, es el concepto de contemporaneidad. Y ese es el gran falso valor
de este falso arte, el concepto de contemporaneidad, que no significa nada, porque en su momento, imagínense, en su momento el arte gótico, ¿saben cómo se le llamaba? Arte moderno. Y lo fue. O sea, cuando el arte gótico surgió, en su surgimiento fue el arte moderno. Pero ahorita, como se explota el concepto de contemporaneidad, entonces, en donde todos son contemporáneos, bueno, pues es en la virtualidad, en la tecnología, y se hace, digamos, que este paralelo, se hace este símil, y entonces es donde funciona. Pero sí se ha explotado, y no, eso no convierte, o sea, el concepto de contemporaneidad, un concepto cronológico que realmente no significa nada en el arte, porque ya dijimos que el arte, además el arte camina sobre sus propios pasos, ese concepto no puede volver arte a las cosas, simplemente, o sea, el arte se hace, no se convierte. ¿Otra pregunta? ¿Cómo seguir conservando el arte con las nuevas herramientas tecnológicas? Ahora que dicen que ya el arte puedes verlo, comprar una pieza en una pantalla, o cómo poder dar un argumento respecto a eso. El arte es experiencia, el arte lo experimentas. O sea, yo estoy de acuerdo que los artistas vendan en todos los canales posibles. O sea, si alguien ve una obra en un medio electrónico o en un medio virtual, etcétera, y dice, yo quiero conocer a ese artista, qué barbaridad, como difusión me parece sensacional. Pero el arte lo experimentas. O sea, entre la visión de tener la obra enfrente, el formato, la dimensión, el color mismo, simplemente la pantalla cambia los colores, o sea, los colores reales nunca, y eso nos pasa muchísimas veces cuando vamos a un museo. No sé si a ustedes les ha sucedido que ven una obra en internet y tal, y luego cuando van al museo y la ven dicen, ay, yo pensé que era más grande, ay, yo pensé que tenía otro tipo de color, yo no me había fijado en este detalle, porque eso te lo da la experiencia. O sea, para eso está el arte está hecho también para nuestros sentidos. Eso es muy importante. Cada disciplina del arte está hecha para nuestros sentidos. O sea, elaboramos la música, obviamente, para nuestros sentidos. Hicimos la palabra, el drama, la poesía para nuestros sentidos. Hicimos las artes visuales para nuestros sentidos. O sea, el arte está hecho para que entre por esos canales que son nuestros sentidos, que llevan toda la información al cerebro y el cerebro la procese y la entreguen en nuestra realidad. Entonces, cuando pasas de esa virtualidad al fenómeno artístico, al hecho per se, simplemente la diferencia que es oír música grabada o escucharla en vivo. Escuchar música en vivo es así, es una experiencia maravillosa, es otra cosa. Entonces, lo que hay que hacer para eso, pues, es fomentar nosotros mismos, y en eso son importantísimos dos elementos, los espectadores y los gestores culturales. Yo aprecio muchísimo el trabajo de gestoría cultural, de tratar de llevar la promoción cultural, el hecho artístico cerca de las personas y que las personas se acerquen al fenómeno artístico. Eso es muy importante. En la medida que podamos, siempre hay que acudir a la exposición, al concierto, al recital de poesía. Hay que acudir a donde se está haciendo el arte. Y entonces ya para nosotros tener las dos posibilidades. La herramienta virtual, cuando no podemos obviamente estar en el Rijksmuseum, pero sí estar en un concierto. O sea, yo les agradezco mucho que estén aquí y les aseguro que es diferente que ver en YouTube. No, sí, vean mi canal. ¿Otra pregunta? ¿Cómo le llamarías ahora al arte contemporáneo, a esta falsedad? ¿Cuál sería el nombre? Video, instalación, performance, es el arte VIP. ¿Ves arte VIP? Igual que las galerías como el MoMA o las galerías. Es que es un arte muy segregacionista, es un arte que margina a la gente. O sea, ese fenómeno de si no te gusta, es que no entiendes, lo aplican con todo el mundo. Hice una entrevista que está por salir en mi canal con un director de orquesta y estuvimos hablando de las vanguardias, y cuando
la música dejó la melodía y todo esto, y le dije, ¿qué sucedió? ¿Dónde estuvo el fenómeno de que la gente dejó de acudir a conciertos? Y me dijo así muy llanamente, los músicos le dieron la espalda al público. ¿Crees que eso es corrupción? ¿Cómo? ¿Crees que eso es corrupción? Yo creo que el público es muy exigente. O sea, yo lo que le preguntaba a él era por qué había desaparecido el debate en la música. O sea, nosotros cuando leemos la vida de Mozart o de los grandes, Mahler, Gustav Mahler, que tiro por viaje le aventaban cosas en sus conciertos y los silbaban y salía corriendo literalmente llorando con Alma Mahler de los conciertos, y Alma se tiraba al piso peor que él porque le gustaba, bueno, era así unos osos Alma tremendos. Entonces yo dije, ¿por qué se acabó ese debate en la música? ¿Por qué ya no sucedió? Que nosotros fuéramos a un concierto de música clásica y que al final nos recetaran una obra así súper contemporánea que la hacen con una botella solamente, porque yo creo que les ha pasado eso alguna vez en una sala de concierto, que luego al final le recetan una obra así archi contemporánea, muy de vanguardia, como quieran, o experimental y tal, sin melodía, no sé qué, y sale un bote y una cuerda y no entiendes, o sea, dices, ¿qué es esto? Entonces le dije, ¿qué pasó con el debate? O sea, eso en otra época alguien se hubiera quitado un zapato y lo hubiera aventado al escenario, o hubiera pasado esto, o sea, la gente silbaba, las salas de concierto, la consagración de la primavera cuando le estrenó Stravinsky, o sea, fue un escándalo, la gente salieron corriendo del teatro, y dije, ¿qué pasó? ¿Por qué se acabó el debate en la música? Dijo, porque los músicos le dieron la espalda al público. Y ya empezaron a componer para ellos mismos, porque decían que el público no los comprendía, y empezaron a componer los músicos para su gremio nada más, no pensando en que la música trascendiera en el hecho de la comunicación musical. Y esto es muy bello, cuando se estrenaba la música antigua, cuando estrenaba Mozart, cuando estrenaba todavía más antiguo los barrocos, se contrataban escribanos y se metían, que eran músicos formados, músicos de escuela, y se metían en los conciertos con sus hojas pautadas y en tiempo real, imagínense, iban copiando las piezas, las iban traduciendo en tiempo real. De ahí se iban hechos en la manga a la imprenta, a las imprentas musicales, que sabían hacer con placas las partituras, a imprimirlas para que en menos de 2 días estuvieran en las tiendas de música. Obviamente antes de los derechos de autor. Pero se pueden imaginar la efervescencia, el fenómeno que había a través de eso, porque ¿saben quién eran las personas que más consumían partituras en la antigüedad? Las mujeres. Las mujeres tocaban los instrumentos en sus casas y tenían pequeños grupos musicales. Entonces compraban las partituras y se llevaban. O sea, estaba ese fenómeno de que el músico estaba muy consciente de la sociedad a la que pertenecía, y no se trataba de hacer un trabajo complaciente, ni muchísimo menos, porque vean cómo evolucionó la música. Y lo que estaba haciendo Martín Marat o Bach no tiene nada que ver con lo que después estuvieron haciendo Mozart y más tarde Beethoven. O sea, vean la evolución musical que hay entre todo eso. Pero la gente estaba atrás de la música. Cuando Beethoven estrenó Fidelio, la gente lo supersilbó, lo gritonearon, le dijeron que era horrible y la tuvo que reescribir toda. Pero estaba ahí el público, estaba de reflejo inmediato de la obra. Estaba reaccionando, estaba increpando al artista, se estaba involucrando con él. Y ahorita llegamos al Museo de Arte Contemporáneo y les dicen, esta es la obra, es una obra de Wilfrido Prieto, $20,000, ¿quién da más? De verdad, ¿quién da más? Y se quedan todos callados. Ay, mira, es la obra, qué padre. ¿Qué nos pasó a nosotros? ¿Qué nos pasó a los espectadores? ¿Qué diferencia
nos volvimos apáticos, nos volvimos cobardes. Entonces el espectador era parte del arte, tenía su compromiso como parte del arte. Y se levantaban y aplaudían así ferozmente a un músico. O sea, aplaudían a los bailarines, volvían estrellas a los cantantes de ópera. O sea, estaban ahí. Todo eso sucedió a través del espectador. Y ahorita el espectador se volvió apático, se volvió un cobarde. Y eso es lo que debemos dejar de ser. Para eso es el libro, justamente. Es decir, ¿por qué dejamos ese papel tan importante que teníamos en el arte de los espectadores? ¿Qué hicimos? Los artistas ahí están trabajando, y si nosotros estamos observando sus obras, van a trabajar más, y se van a sentir más presionados, y van a decir, tengo que hacer esto, y se van a dar cuenta que los espectadores estamos ahí, presentes, consumiendo poesía, consumiendo arte, consumiendo pintura, consumiendo dibujo, consumiendo escultura, yendo a algún concierto, porque se acabó ese debate. Y es lo que tenemos que revivir. ¿Otra pregunta? ¿Sí? Ajá. Yo como público tenía muchas expectativas con respecto al boom de las nuevas lenguajes tecnológicos y digitales. Pero la verdad es que cuando voy a esas obras, siento que el artista como que hay que meterle nuevas tecnologías y entonces es como una receta ahí donde pongámosle, qué sé yo, huevos porque se muevan los huevos. Pero la verdad yo no he visto así como obras que me impacten. Entonces quería preguntarte si tienes algunas obras de referencia que utilicen las nuevas tecnologías, que tú digas, sí, esto es arte, te lo recomiendo. El cine. Hay un gran mito alrededor de las nuevas tecnologías. El cine es tecnología de punta. Y allí está el cine paralizándonos. O sea, el cine aguanta vara con el debate. O sea, la gente se destruye las películas y los directores, ahí aunque se defiendan, allí Iñárritu anda defendiendo su bardo y no sé qué, pero ahí está el debate. O sea, ahí está. Cada vez que sale una película de verano infantil, se superó la tecnología. Y es por eso hay un mito alrededor de las nuevas tecnologías y el arte contemporáneo. Porque te dicen, son nuevas tecnologías y ves videoarte que no lo quieres ni de protector de pantalla. Y llegas y llevas a los niños a ver una película de verano, que además hay otras 4 estrenándose, y estás viendo tecnología de punta. Estás viendo películas que hacen parte de los mejores dibujantes que hay en el planeta trabajando. La escuela de dibujo que entrena a los que trabajan en Disney París para hacer esas películas es una de las escuelas más demandantes de dibujo que existen en el planeta, de dibujo. Y los chicos se preparan no un año, bueno, y no son chicos, entran de toda edad, entran no, ni un año, ni 2, ni 3 para entrar en esa escuela. Y son artistas, los artistas que están atrás de muchísimos videojuegos son dibujantes así increíbles. ¿Y qué pasa? Que nos dicen que después tenemos que ver como arte, bueno, no, o sea, la otra vez una obra feminista encabezada por una artista que se llama Sara Lucas, y ¿sabes qué hicieron? Un mural estrellando huevos contra la pared. Y además es una metáfora. O sea, dices, y por acá están probando a dibujantes para entrar en esa escuela, así que llega gente de Corea, de Japón, de todos lados del mundo a tratar de entrar a esa escuela de dibujo, porque de ahí va a sacar Disney a sus dibujantes. Ahí está la tecnología del punto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tú consideras que el problema es más apatía o falta de talento? Una es, el talento, ¿sabes con qué se hace? Con muchísimo carácter. El talento se forma con carácter, porque el talento es nada más trabajo.
es nada más trabajo, es estar todos los días educando eso, educándolo, fomentándolo, porque todo se pierde. O sea, talento que no educas, que no formas, que no estás modulando todos los días se pierde, porque es como el cuerpo. O sea, un órgano del cuerpo que no usas, lo pierdes, o sea, cualquier parte. Y es lo mismo. Un momento en la que la inmediatez está en peligro. O sea, yo creo que no está en peligro. O sea, yo lo que creo que hay muchísimos artistas, yo creo que es un gran mito eso de que todo está hecho. Al contrario, todo está por hacerse. Todos los artistas, cada uno tiene algo que decir, porque cada uno tiene una vida diferente y una formación diferente y un papel diferente en el arte. Entonces, todo está por hacerse en el arte, pero se necesita muchísimo carácter para sacar ese talento, y eso es lo más importante, tener ese carácter para llevarlo hasta sus últimas consecuencias, o sea, para preservar, para perseverar. Y por eso, y cuando eso se pierde, es cuando surge la apatía. Y es cuando surgió también la apatía del público. Y es lo que debemos de evitar, porque entonces empieza la decadencia. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Crees que nos toque ver, si esto es una espiral, o sea, hay gente que hace cubetas con sangre y hay gente que las compra, ¿crees que nos toque ver un cambio en la forma en la que se está moviendo el arte? Ya lo estamos viendo. En este momento hay gente que pinta muy bien, y ustedes lo saben, en Jalisco hay grandes pintores. O sea, hay gente que pinta ahorita muy bien, gente que dibuja muy bien, que es gente que está haciendo muy buena obra gráfica. Hay una gran competencia entre los pintores. O sea, yo he visto cosas muy buenas. Aquí en Jalisco hay muy buenos artistas, aquí hay varios presentes. Y lo hemos visto todo el tiempo. O sea, eso ya está sucediendo. Eso ya está sucediendo. Por eso es tan importante que el público se involucre con esto, para que el mundo empiece a moverse alrededor de todo esto, y de que el fenómeno está sucediendo, está tal cual que el coleccionismo ha evolucionado y está cambiando. O sea, ya no todo el mundo está comprando eso, y eso es muy bueno para el arte. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Pues les agradezco mucho que hayan venido, agradezco muchísimo su presencia en este conversatorio alrededor del fraude del arte contemporáneo. Agradezco la hospitalidad de Manifiesto, de Catherine, para este espacio de diálogo, y es muy importante que mantengamos esa relación, tanto como espectadores como creadores del arte. Y pensemos una cosa, hay arte en ese fenómeno de procurar estar con el arte. O sea, no solamente existe el fenómeno de hacer el arte, y el arte no es exclusivo de los artistas. El arte es un fenómeno que podemos abordar en nuestra vida cotidiana, porque es una manera de estar en el mundo, es una manera de abordar nuestra propia existencia, y es una manera de poder llevar la manera en que nosotros abordamos y habitamos nuestra relación con la realidad. El hecho que nosotros estemos buscando belleza, el hecho que nosotros estemos procurando un mejor entorno, el hecho que nos tratemos de rodear de buena música, de poesía, de ver arte, de comulgar con el arte, ese instante de comunión, eso también es un arte. Y es un privilegio procurarlo. Decía Aristóteles que hay mecenas que son artistas por ser mecenas. Dice, el mecenas que sabe qué apoyar, qué momento trabajar, cómo procurar que exista más conocimiento, que exista más arte. Decía Aristóteles, ese mecenas también es un artista. Y esa idea fue la que permeó en Florencia para que existiera el Renacimiento. Esa idea fue la que motivó a los Medici para que existiera a Cosimo de Medici, para hacer todo lo que hizo, convertirse en un artista como mecenas. Y un espectador es un mecenas.
un espectador que adquiere un libro, un espectador que compra un boleto para ir al teatro, porque ese boleto que compró para ir al teatro hace que esa obra de teatro continúe. Un espectador que compra una pintura, que compra un dibujo, ese espectador son mecenas del arte. Y hay, como dice Aristóteles, hay una gran dosis de arte, de ser artista, en saber ser un gran mecenas. Y eso lo tenemos todos en nuestras manos. Gracias por haber venido. Hasta pronto.